para todos ustedes. Muchísimas gracias. Eternamente agradecido con todos ustedes por darnos la oportunidad de compartir estos mensajes, este aprendizaje que la vida lo va dando en el transcurrir de esta existencia, donde vamos entendiendo tantas cosas maravillosas. Y hay algo muy lindo que viene como resultado y como consecuencia de esa evolución y ese crecimiento espiritual, y es el aprender a vivir de una forma completamente distinta. Hoy tendremos un nuevo encuentro con un joven español, un joven que estuvo con nosotros hace unos días atrás contándonos su historia de vida. Yo les voy a dejar al finalizar a ustedes quienes llegan por primera vez y no lo conocen, a Alejandro Vargas, les voy a dejar anclado el video para que ustedes puedan buscarlo, conocer un poco más de su vida, pero en ese despertar espiritual, en esas experiencias espirituales maravillosas que ha tenido, pues ha contactado con el alma en ese momento de trascendencia, cómo transitan las almas de esas personas que en este plano humano y en esta encarnación nosotros reconocemos como famosos, esos famosos. Transciende igual el alma de una persona como usted o como yo, que somos seres que podemos salir a la calle sin que nadie nos aceche por fama, o estas personas que viven una vida completamente distinta, precisamente producto de su propia fama. Mi querido Alejandro Vargas, un gran abrazo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos alegra mucho su presencia nuevamente en este canal, bienvenido. Hola Cristian, muy buenas tardes. El placer es mío, como siempre, de estar aquí, acompañándoos a todos vosotros y a los seguidores del canal. Oh, muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos a hablar de este tema que me pareció supremamente interesante. Me pareció muy llamativo porque la verdad, pues uno nunca se pregunta, jamás uno se pregunta si el tránsito o esa trascendencia del alma de una persona como cualquiera de nosotros, que es igual o diferente al tránsito de una persona que ha vivido en este plano humano. Hablemos, podemos nombrar muchas personas famosas, Maradona en el tema del fútbol, bueno, o un escritor famoso, pero usted ha logrado canalizar, usted ha logrado conectar con algunas almas. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Alejandro? Exactamente, exactamente. Pues todo comenzó en 2017. Todo comenzó con Diana, la princesa Diana de Gales, mundialmente conocida, todo el mundo la conoce. Yo había oído hablar de ella hará como unos 8 años, hace unos 8 años, y a mí esta mujer, pues la verdad, al principio me cautivó, pero no le presté muchísima atención a Diana. Y todo comenzó en el 2017. Yo en el 2017 me trasladé a Londres, estuve allí un tiempo por trabajo y yo allí digamos que ya empecé a conocer más sobre la vida de Diana. Me sentí muy identificado con ella en muchísimas cosas, por ejemplo, en el que ella fue muy criticada y muy juzgada por muchas personas. Yo también he sido siempre juzgado y criticado toda mi vida y me sentía también muy identificado con ella porque al igual que yo vi en ella, vi que al igual que me pasaba a mí, hay muy pocas personas que nos conocían de corazón como éramos realmente y siempre a mí, por ejemplo, me han estado juzgando y criticando y siempre me he sentido muy solo, me he sentido muy solo en este mundo. Y digamos que empecé a entablar ahí una conexión con ella, ahí empecé a entablar una conexión con ella. Y en los momentos que yo estuve en Londres, a mí me encantaba muchísimo ir a Hyde Park. O sea, Hyde Park es donde está el Palacio de Kensington, en Londres, donde ella residió y vivió cuando entró a formar parte de la familia real británica. Así que había una exposición del 20 aniversario de la trascendencia de Diana, había como una colección de vestidos y bueno, para mí ir a Hyde Park, a Kensington, era para mí una desconexión, me encantaba la energía de ese lugar. Así que vi la colección, entré, inmediatamente me quedé cautivado de ella, sentí una conexión súper potente por ella, se activó muchísimo más, mucho más.
Y ahí empecé a seguirla, me empecé a comprar libros de ella y cada vez que iba a Hyde Park, siempre es como que yo ahora lo interpreto, en ese momento no lo entendía, pero yo sentía mucho la energía de ella, sentía mucho la energía de Diana conmigo, una energía muy amorosa. Yo en ese momento no tenía el conocimiento que alcancé cuando empecé a despertar espiritualmente, no tenía ningún conocimiento de ello. Así que bueno, empecé a seguirla, un montón de cuentas de cuentas de Instagram, y yo sentía que tenía que hacer algo con ella. No sé por qué, pero yo sentía que tenía que hacer algo. Total, que después yo me vuelvo a España, después, 2 años después, en el 2019, yo voy de viaje con mi hermana a Londres, voy a Londres y de nuevo voy a Hyde Park y visito Kensington Palace. Y ahí en ese momento yo ya es como que yo ya estaba irreceptivo, porque hacía apenas unos 2 meses, por lo menos, que yo había despertado ya espiritualmente. Y fui allí con mi hermana, vimos, allí hay una fuente memorial que le dedicaron a ella, que se inauguró en 2004, si no mal recuerdo, fue en 2004, que se lo dedicó la difunta reina. Y yo ahí sentí que yo tenía que sacar un libro de ella. Sentí que había algo que yo tenía que sacar de ella, o sea, sentí que tenía que hacerle un homenaje. Total, que llegó la pandemia, digamos que lo dejó un poco apartado, porque claro, yo en ese momento me cuestionaba mucho, ¿no? A pesar de que recibía muchas señales, pero yo me cuestionaba mucho. Así que llegó la pandemia del COVID, era mayo así, y de repente empecé a ver las almas también de Jacqueline Kennedy, la primera dama de Estados Unidos, la princesa Grace Kelly de Mónaco, Marilyn Monroe también empezó a Alejandro, venirme. le hago esta pregunta, ¿cómo empezó a ver esas almas? ¿De qué manera se presentaban estando en meditación? ¿Cómo empieza a tener esos contactos? ¿Cómo empieza a suceder esto? Sí, a mí el alma de Diana me apareció desde el primer momento. Yo cuando hice el vuelo de la mariposa, el alma de Diana se me apareció desde el primer momento. Se me apareció desde el primer momento. Y digamos que después de un año, en mis meditaciones, en mis conexiones, empezaron a aparecer Grace Kelly, la primera dama de Estados Unidos, Jacqueline Kennedy Onassis y Marilyn Monroe. Y me dijeron como que yo tenía, no solamente tenía que incluir a Diana, sino que también las tenía que incluir a ellas. Así que digo, vale, así lo hice. Total, que pasaron como unos 3 meses, como era la pandemia del COVID, estaba todo muy parado, no había tomado la iniciativa. Total, que un día de verano, era de verano, ya pues empecé a reencontrarme con mis amigos porque habíamos estado mucho tiempo en cuarentena. Y en mi ciudad, en Málaga, estaba almorzando y yo tuve un sueño con Diana en concreto y también con Jesús. Tuve un sueño el día anterior. Y ahí me dijeron que yo ya me tenía que animar, que tenía que sacar el libro, pero a mí me faltaba mucha confianza para hacer eso. Claro, yo nunca había escrito ningún libro ni tenía idea de nada. Y al día siguiente estaba almorzando, estaba comiendo con mis amigos y de repente se me posó una mariposa en un arbusto que había por allí. Se me posó una mariposa. A mí automáticamente me llegó que era la señal, porque yo había pedido señales, automáticamente me llegó que eran señales de Diana, de Grace Kelly, de Jacqueline Kennedy Onassis y Marilyn Monroe. Así que la interpreté como que era una señal, pero yo ya ahí fue un momento que dije, así como de rendición, yo dije a mis amigos, al universo, a todos, digo, si ya lo tengo que sacar definitivamente, por favor, ya quiero la señal definitiva de que eres tú, Diana. Total, que salimos de almorzar y de repente, no sé, estábamos caminando y de repente veo un cartel, una tienda una tienda de coches. Veo una tienda de coches y veo de repente el nombre de Diana. Veo neumáticos Diana. Y en ese momento sentí así como una emoción, como digo, esta es la señal, esta es la señal.
Total que por septiembre, octubre, sí, ya por septiembre, octubre, empecé a escribir sobre ella. Empecé a escribir sobre ella. Después empecé a incluir también, empecé con Grace Kelly, después con Marilyn Monroe y ya después con Jackie Onassis. Pero ahí de repente se me empezaron a aparecer, primero se empezaron a aparecerme el presidente, John Fitzgerald Kennedy, después Robert Kennedy, Bobby Kennedy, el hermano del presidente Kennedy, y ahí de repente, o sea, fue como también tienes que escribir de nosotros. Después también se me apareció el hijo de Jackie y John Fitzgerald Kennedy, John Jr., con su esposa Caroline Bessette, y ahí también me dijeron, tienes que escribir, tienes que escribir. Así que comencé a escribir, tenía ya los 4 capítulos, era máximo lo que iba a escribir, ya no tenía pendiente más nada, y ahí de repente se empezaron a aparecerme Michael Jackson, Ana Frank, los duques de Windsor, Wallis y Eduardo. Bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Del rey que abdicó por amor. Las almas del Titanic, las almas también del atentado del 11S y muchísimos más famosos, y me dijeron, tienes que escribir sobre nosotros, tienes que escribir sobre nosotros. Así que bueno, yo ahí no tuve duda alguna, porque la verdad era algo que yo no esperaba, ni tenía tampoco así en mi mente, no podía haberme imaginado que pudiera canalizar a tantas personas, porque yo solamente tenía límite con Diana, con Jackie, Grace Kelly y Marilyn Monroe. Pero ya ahí digo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Es por algo, se empezaron a presentarme y bueno, ahí fui escribiendo, primero, como ya he comentado, empecé con Diana, después con Grace, después con Jackie, la familia Kennedy, Marilyn Monroe, también empecé con Michael Jackson, que Michael también con él, al igual que con Diana, también sentí muchísima conexión, me sentí muy identificado con él, porque él había sido muy juzgado injustamente por cargos de pedofilia, que yo siempre lo creía a él. Vamos a Y iniciar, vamos a iniciar, Alejandro, perdón que le interrumpa. Vamos a hablar caso por caso. Los casos, vamos a incluir el caso de Michael Jackson, de Diana, porque la pregunta que surge es, bueno, ahí hay una conexión especial que usted empieza a sentir, donde estas personas de alto reconocimiento, cuando estuvieron en este plano humanos, de alguna manera se conectan con Alejandro para que cuenten, porque la idea al momento de escribir lo que le están diciendo es cuéntele a la humanidad exacto, quiénes fuimos exacto. nosotros, porque pues nosotros sabemos que los medios de comunicación manejan una información, pero en el fondo del corazón de cada uno de nosotros está la verdadera, la realidad, ¿no? Cómo nos sentimos, porque afuera vemos un famoso que rodeado de mucha gente, pero de pronto por dentro está la soledad que nos acompaña y ese sufrimiento que puede darse. Los casos que usted recuerde, me gustaría, pues lo de Michael Jackson, que usted lo acaba de mencionar, Diana, ¿cómo ha sido el tránsito de esas almas? ¿Qué le han contado, Alejandro? Pues Diana, por ejemplo, me contó que su, bueno, mal llamada muerte, no vamos a decir la palabra muerte porque la muerte no existe, que su tránsito fue intencionado, que no fue un accidente tal y como se dijo en la versión oficial. Sí fue un accidente, pero fue intencionado. Me contó que ella estuvo pues muy enfadada, le recriminaba a todo el mundo. Al principio ella estuvo muy enfadada, hasta que ya después fue entendiendo, fue asimilando, fue comprendiendo, y ahí digamos que ella ya entró, ella estuvo muy poco tiempo aquí, no estuvo, es que era un alma con tanto amor, sin rencor a nadie, o sea, porque no, cuando ella me hablaba, por ejemplo, de Charles, del príncipe de Gales, que ahora es el rey Carlos III, de quien entonces era su marido en ese entonces, no sentí yo ningún odio, a pesar de todo lo que le hizo pasar con la que ahora es la reina Camila Parker Bowles. No sentí ningún odio hacia ellos, no sentí tampoco odio hacia la difunta reina Isabel, tampoco sentí ningún odio, o sea, era un alma llena
de amor, llena de luz. Digamos que ella entendió que ya era su momento y entendió, le costó asimilarlo, le costó asimilar que era su momento, le costó muchísimo, pero digamos que de alguna manera lo entendió y por lo que ella me comentó fueron 2 meses en los que se estuvo despidiendo y en los que ella trascendió a la luz. Me contó también, por ejemplo, así para contar un poco por encima, no lo quiero contar todo, porque si no nos tiramos aquí más de una hora. Me contó que ella no se esperaba tantos tributos Florales. florales, perdón, Sí. florales. Tanta gente llorando, o sea, era algo que ella no se podía creer, con lo que entró totalmente en shock, entró totalmente en shock. Así también el último adiós que tuvo, el funeral de estado que tuvo, porque la verdad ella ya no le pertenecía, porque ya no era un miembro de la familia real británica, y se quedó en shock, se quedó en shock, o sea, ella agradeció tantas muestras de amor, tantas muestras de cariño. Ella sabía que era muy querida, ella sabía que era muy querida, pero no a tal grado, no a tal grado, jamás se imaginó todo eso. Y digamos que con quien estuvo, pues fue con sus hijos, William y Harry, estuvo con ellos todo el tiempo, por supuesto, con sus dos hijos. Y ahí fue ya cuando fue entendiendo, comprendiendo, asimilando y cuando ya por fin, después de 2 meses, emprendió el viaje hasta la luz. Y bueno, me contó, fue algo súper bonito, fue algo súper bonito, o sea, cómo me mostró cuando llegó a la luz, el abrazo que recibió de sus familiares, de tantas personas, de tantos seres de luz, de ángeles, que es imposible describirlo todo. Y también, sobre todo, también cuando me contó sobre que había encontrado allá su llama gemela, que se llama Robert, que encontró allá su llama gemela, o sea, que no había encarnado, su llama gemela no había encarnado en ese momento, no tenía que encarnar. Y cómo se sintió tan amada por él, cómo está con él, o sea, unas conexiones con ella totalmente impresionantes, sentí en todo momento mucho amor, tal y como la energía que ella le desprendía en la tierra a tantas personas, yo sentí muchísimo amor por parte de ella, un amor que es para mí indescriptible, indescriptible su energía. Alejandro, una pregunta que yo creo que surge dentro de esta hermosa comunidad que está con nosotros conectada. Sí. Es, en algún momento Alejandro le pregunta a Diana por qué esa conexión de Diana con Alejandro, por qué por qué, digámoslo así, se elige a Alejandro para ser la persona con la cual puede contarle al mundo parte de esa intimidad o de esa parte de su encarnación cuando pasó por este plano. Sí, digamos una conexión de almas, una afinidad de almas. Es como yo desde el primer momento, yo no la conocí. Yo no la conocí porque cuando ella trascendió en el año 97, yo ni había nacido, yo nací un año después, en el 98. Yo no la conocí ni nada, pero desde que la vi por primera vez, desde que la sentí una, no sé, eso que te pasa, por ejemplo, que ves a personas y dices, ay, siento que no las conoces, pero tú dices, joder, siento que te conozco de toda la vida y creas un vínculo con ellos, pues eso fue lo que a mí me sucedió. O sea, que desde el primer momento que la vi, creé un vínculo muy grande con ella de almas y bueno, ya entendí que estuvimos juntos en otras vidas anteriores, también por la afinidad que sentí también hacia su alma, por tanto a mí que ella me inspiraba a hacer, porque con sus actos de humanidad, con sus actos de luz hacia el mundo, o sea, todo lo que a mí, digamos que la veía yo como un espejo, ¿no? O sea, para mí ella era como un espejo, ¿no? En el que reflejarme, en el que ser mejor humano, mejor persona, hacer ayudas humanitarias, o sea, como que yo me sentía muy inspirado en ella, ¿no? Y muy identificado con ella. Y esos fueron los lazos y la conexión que yo sentí y creé con ella y que sigo creando hasta el día de hoy. Sí, además de ese detalle, Alejandro, de que Diana le dice que fue un accidente, pero que fue un accidente provocado.
dos o tres cositas relevantes que usted recuerde antes de irnos a un siguiente encuentro, que usted diga, esto fue muy importante, que Diana quiso contarme para que le contara al mundo. Sí, sí. Fue cuando en el momento del impacto del accidente, en el impacto del accidente que ella me contó que no sufrió, ella no sufrió, entró directamente en coma. Fue un momento en el que sentía que estaba muy confundida, ¿no? Como que estaba muy confundida, como no entendía nada. En ese momento estaba muy furiosa, como me decía, ¿qué estaba pasando? O sea, como que ella estaba en fase de negación, en fase de negación. Y también, por lo que ella también me dio a entender, claro, porque yo en ese momento, pues la verdad me dio, mi parte humana, mi ego, cogió mucha indignación, ¿no? Cogió mucha indignación por cómo terminaron las cosas, por cómo sucedieron las cosas y lo que ella, el mensaje que me transmitió ella es que todo pasó como tenía que ser, todo pasó como tenía que ser. Ella vino aquí con una misión de entregar el mensaje, de entregar un mensaje espiritual a todo el mundo, de, digamos, de alguna manera con su humildad y con el amor que tenía acercarse al pueblo y, digamos, de alguna manera cambiar la monarquía, de alguna manera también cambiar la monarquía. Pero me dijo que no nos sintiéramos ni indignados, ni tampoco criticáramos, por ejemplo, como es en este caso Charles, el rey Charles ahora, tercero, o a la que es ahora la reina Camila Parker Bowles, que no sintiéramos ni odio ni rencor hacia ellos, porque de alguna manera era un acuerdo de almas. Era un acuerdo de almas que se había planeado y que todo lo que pasó fue como tenía que ser, como tenía que solucionarse, como tenía que plasmarse en el planeta Tierra y que todo fue perfecto como tenía que ser. Aunque haya mucha gente que le cuesta aceptarlo y tal, pero ella me transmitió que todo fue perfecto como tenía que ser y que en vez de proyectar odio, proyectáramos amor. Amor, que no malgastáramos energía en proyectar odio por las personas que le hicieron daño, que fue una lección de vida, fue una lección que ella tenía que transmitir, que su alma tenía que, que evaluar, ¿no? Que examinar en este plano, que tenía que pasar por todo ello, tenía que pasar por todo ello. Y que en vez de odio proyectáramos amor, que el amor es lo único real, el amor es lo único que existe, la energía que mueve todo el universo y que no proyectáramos más odio, que era, por decirlo de alguna manera, innecesario. Alejandro, vamos a pasar a otro de esos Sí. encuentros que usted ha tenido. Michael Jackson, hablemos de esos encuentros. Recuérdenos su edad, Alejandro, por favor. Mi edad, 24 años. 24 años. 24 años, una persona muy Sí. joven. Cuando recuerdo la edad en este momento para la audiencia, es simplemente para que nosotros tengamos en cuenta lo que está sucediendo hoy en la humanidad. Hay personas que creen, hay personas que no, completamente respetable. Y el mismo respeto que uno debe tener cuando uno no cree, es el mismo respeto que cuando uno comparte algo, ¿no? Y aspira simplemente que el otro lo escuche con atención. Pero lo que está sucediendo ahorita es que hay una tendencia de muchos chicos a muy temprana edad. En el caso suyo de 24, otro chico que hemos pasado en el canal de 18. O sea, hay un despertar maravilloso y creo que ese despertar tiene como propósito que empecemos o sea, es como una nueva generación que está creciendo y está despertando espiritualmente más rápido que la de nosotros, que todavía podemos tener 60, 70, 80 años y seguimos pegados a nuestras creencias y a nuestra necesidad de juzgar y señalar y condenar. Pero hay una nueva generación que está haciendo este tipo de conexión. Exactamente, exactamente. O sea, a mí me viene ahora mucho la frase, por ejemplo, del Maestro Jesús, que el Maestro Jesús siempre nos decía, ¿no? Y nos dice que para él hacia él hay que ir como niños. ¿Por qué? Porque los niños no se cuestionan, La no están inocencia. tan intoxicados, son niños, disfrutan como niños, no se cuestionan, no se cuestionan. Y realmente para entrar en este camino tenemos que
tenemos que abandonar muchísimas creencias. Tenemos que abandonar lo que nos han dicho, lo que hemos creído. Eso sí, lógicamente nadie aquí tiene la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta de nada. Cada uno habla desde su experiencia, al menos yo, Sí, desde lo que yo vivo, desde lo que yo he experimentado. Pero digamos, salir de la zona de confort, porque hay muchísima gente que está muy cómoda en la zona de confort, que ya no quiere, no quiere salir. Y digamos que para entrar en este camino, sí. al menos yo tuve que abandonar todas mis creencias. Digamos que Claro, tuve que Alejandro. Y hacerlo. el miedo a la crítica, el miedo al señalamiento, El, porque es que lo que hablábamos nosotros un momento atrás, usted tiene solo 24 años y cuando habla de estos temas, como también de la mediunidad, a una persona, bueno, no es lo correcto, pero voy a decir yo mi forma de verlo. Hay gente que dice, yo no creo en nada de eso hasta que se sienta con un medium que tiene su canal limpio, un medium que hace una labor espiritual maravillosa, y después de que se sienta con un medium, después de haber dicho que no cree en nada, puede seguir diciendo que no cree en nada, pero sí, uno sí, de sí. que me ha pasado, estoy contando casos que me han pasado, ¿no? Que salen y dicen, no, eso no, pero al día siguiente me escriben por el WhatsApp y me dicen, Cristian, después de que yo salí de ahí en estado de negación, empecé a reconocer y a darme cuenta que todo eso era cierto. Entonces cambia la visión. Es más, yo creo que usted es medium. Cuando una persona se Sí. siente, ya ahorita vamos a pasar al tema de Michael Jackson para las personas que están con nosotros, pero se sienten y le dicen Alejandro y se cruzan los brazos así, ¿no? Aparte de eso, yo Tal no creo. cual. Sí, claro, porque no Sí, es sí, sí, fácil sí. entenderlo. Porque así Sí, como tenemos sí. los brazos cruzados, tenemos el cerebro cruzado, las neuronas cruzadas, Sí, porque sí. no nos damos esa apertura. Pero después de 2 o 3 o 5 10 o 15 minutos, todo cambia. Tal cual, tal cual. Yo por eso siempre digo que eso lo tiene que creer, lo tiene que creer y experimentar la persona desde su interior, porque yo por mucho que le diga, por mucho que le pueda decir cosas que yo no puedo saber de su ser querido, pero hasta que esa persona no lo experimente, lo sienta desde su interior y lo crea, para mí no hay nada que hacer, porque sí, me ha pasado eso con muchísimas personas en muchísimas sesiones y todavía siguen mentales. Por eso yo siempre les digo que pidan señales, que pidan señales, que le pidan señales a sus seres queridos, porque de alguna manera al pedir señales, si bien es cierto que no todas las personas no se lo van a seguir cuestionando, pero digamos como que de alguna manera he visto yo en muchas personas que ha habido una apertura, por ejemplo, me ha pasado en muchos casos que yo le digo, sí, pues pide señal y cuando ha salido de mi consulta, por ejemplo, se ha encontrado una pluma blanca o se ha encontrado así como señales de su ser querido. Por ejemplo, recuerdo un caso, creo que fue ahora como 1 o 2 años, que vinieron aquí a visitarme. Una mujer que buscaba comunicarse con su marido y ella sí estaba abierta, receptiva, pero aún así seguía dudando, seguía dudando. Y bueno, yo le digo, ya está, no pasa nada, no pasa nada. Pide señales, verás cómo se te va a dar. Y vamos, parece que lo estoy viendo, o sea, que antes de salir por la puerta de mi casa, justamente su hermana le mandó una foto justamente en ese momento de su marido. Pero es que la foto que le mandó su hermana de su marido era tal cual yo le describí a ella como yo veía, como a mí se me presentó su marido en ese momento. Fue algo de verdad que para mí una de las experiencias más gratificantes en mis años de servicio que recuerdo. Claro. Vamos a pasar, Alejandro, Michael Jackson. ¿Cómo fue esa conexión con Michael Jackson? ¿Cómo aparece? ¿Qué le cuenta el alma de Michael Jackson de su paso por este plano humano? Sí, pues después de terminar de canalizar, o sea, de escribir ya 4 capítulos, se me presentó Michael Jackson, que a mí ya se me había presentado, por ejemplo, con la Madre Teresa de Calcuta y con Diana también se me había presentado muchísimas veces. Y él en ese momento me dijo, escribe sobre mí. Yo en ese momento no necesité, perdón, ni señales ni nada, porque lo sentí realmente. Aparte, era una persona que a mí, cuando él partió,
Yo tenía 10 años, lo seguía mucho, me encantaba su música y me sigue encantando. Y a mí me afectó muchísimo su partida y lloré mucho cuando me enteré. Y se me apareció y yo le dije, vale, vamos a escribir. También fue una muerte, una partida también fue intencionada, no fue como se nos contó, sí que fue, pero lógicamente intencionado. También había, bueno, intereses, ¿no? También, ¿no? Porque también, al igual que Diana o otras personas también, como por ejemplo John Fitzgerald Kennedy, que transmitían luz y amor al mundo, pues no, fuerzas no oscuras, no, o élites, ¿no? Que no interesan y no quieren a personas así en el mundo. Y también me comunicó que fue asesinado. Me comentó en todo, él estuvo mucho tiempo, como unos, si no mal recuerdo, porque me dijo muchas cosas, pero si no mal recuerdo, unos 4 años que estuvo aquí, porque no asimilaba, no aceptaba, no quería dejar a, no quería dejar a sus hijos aquí solos, no quería dejarlos y tenía mucho apego a la familia, a sus hijos también, por como también habían acabado las cosas, de alguna manera él quería justicia, de alguna manera quería justicia. Y digamos que cuando terminó, bueno, el juicio que se hizo eh, por el doctor Corral Murray, sí, por el doctor, digamos que ahí ya es como que tomó conciencia, oyó una voz desde el otro plano que lo llamaba, que le decía, ven, era uno de sus amigos llamado Dani. Había también otras personas, como por ejemplo su abuela, no recuerdo en este momento cuántas personas eran, porque eso es lo que me pasa, ¿no? O sea, que la información, claro, no viene de mí, ¿no? Viene canalizada y después no me acuerdo de lo que me dice, lo tengo que apuntar después en una libreta o en el móvil, porque si no después no me acuerdo de lo que han dicho, o tengo que grabarlo. Creo que a otros medios también les pasan esto y es peculiar. Y tuvo un recibimiento muy hermoso, sobre todo, bueno, recuerdo cuando me habló, porque hay partes que yo no cuento en el libro, hay partes que no cuento en el libro también porque son de mucha intimidad de ellos, que no consideré contarlo, pero cuando me describió su encuentro con Jesús, su encuentro con la divinidad, con Dios, cuando se fundió totalmente, que ahora después cuando terminemos con él me gustaría hablar del capítulo de Marilyn Monroe, que comenta algo parecido de esto. Y fue totalmente maravilloso. Es más, justamente el día que yo estaba escribiendo, bueno, que terminé de escribir su capítulo, justamente pasaba alguien por la calle y tenía puesta su música, venía con su música puesta de Billie Jean, tenía la Ajá. música puesta y ahí me impresionó mucho, porque claro, uno hay veces como que yo en ese momento pues no me creía, ¿no? Había veces como que yo incluso hasta yo me cuestionaba, ¿no? Todo, pero de alguna manera siempre me llegaban señales, siempre, como en este caso, ¿no? Que pasó alguien por mi vecindario con la música de Billie Jean y de verdad que fue algo maravilloso, fue algo maravilloso. Y Michael también una energía muy bonita, muy amorosa, muy transparente, una persona muy transparente, de la que para mí dejó mucho legado en esta humanidad, de los que tenemos que aprender muchísimo, que también transmitió muchísimos mensajes al mundo con sus canciones y de verdad algo totalmente maravilloso. Algo Alejandro, totalmente... cuando él le contaba que fue víctima de acusaciones, usted lo alcanzó a mencionar hace un momento atrás, ¿qué le decía él en esa canalización, en ese encuentro con su alma, en relación a ese tema, de tanto juzgamiento que hubo con Michael en esa época? Sí, lógicamente, al igual que muchas otras personas, ¿no? La mal llamada oscuridad, la oscuridad, pues como siempre, ¿no? Queriendo quitarnos del camino a las personas que estamos trabajando desde el amor, desde la luz, que por esa parte me sentí también muy identificado con él también, porque no es lo mismo, pero sí que me ha sucedido. Y de hecho también me sigue sucediendo
muchísimas veces. Y digamos que fue un ataque si no mal recuerdo, porque estoy tratando de recordar todo lo que me dijo para perjudicar su imagen, para dañar su imagen, pero él lo que me dijo en ese momento es que no lo consiguieron, porque como me dijo en una canalización que está en el canal de YouTube que yo participo, que la podéis ver si la buscáis, Sí, las personas que lo conocían realmente de corazón, lo creían y sabían que nada de eso era cierto, que una persona tan amorosa como Michael, que era un niño, porque él he visto muchas entrevistas en las que él relata que él no tuvo infancia, él no tuvo ninguna infancia porque, bueno, fue muy maltratado por su padre y porque que desde muy niño ya, digamos que lo estaban poniéndolo, ¿no?, en el mundo de la música, ¿no? sí. Y bueno, sí, no tuvo una infancia feliz. Y por eso fue que creó el Rancho Neverland. El Rancho Neverland, eh, muchísimas atracciones para niños. Bueno, me he visto un montón de vídeos. Y Michael era un alma de niño. Michael era un alma de niño. O sea, era un alma tan inocente, tan pura, tan amorosa que de verdad quienes lo sentimos realmente y quienes los amamos y conocemos del corazón, según él me relató y así yo también lo sentí, no pudo haber cometido tales fechorías. Ok, bueno, y hay un caso, porque bueno, el tiempo va pasando aquí muy rápido, es maravilloso. Dice el caso que es muy similar, que tiene algunos patrones similares o algunas características similares con lo de Michael Jackson, Alejandro, que es el caso de Marilyn Monroe. Exactamente. A mí Marilyn Monroe, ella estuvo aquí muchísimos años, estuvo aquí, a ver, muchos años, para ellos hablando en tiempos terrenales, Claro, porque para ellos cuando ya trascienden, cuando ya están en alma, para ellos ya no existe en el tiempo, aunque hayan pasado 50 años, para ellos es como lo que me han mostrado, es como si fuera en ese momento, ¿no? Como si no hubiera ningún tiempo y ella no se sentía merecedora de ir a la luz. Ella me contaba que no se sentía merecedora porque se sentía una pecadora. Me decía que se sentía una pecadora porque en esa vida, bueno, ya sabemos el mundo del cine, ¿no? Que abunda mucho el ego, se dejó mucho avasallar por el ego, sintió que había cometido tales pecados, tales cosas y ella ayudaba desde el otro lado, desde el tránsito, ayudó, por ejemplo, a su madre a partir a la luz. Ayudó a su madre a partir a la luz. Pero ella no quería. Ella decía que no se sentía merecedora, que no podía ir, hasta que ya llegó un momento que, digamos, su segundo marido, Joe DiMaggio, que fue, eran llamas gemelas, fue el amor de su vida, sentía hacia ellos un amor de almas muy potente, eran llamas gemelas. Es más, cuando ellos se separaron en el año 55, ella se volvió a casar con el escritor Arthur Miller. Después, cuando se separó del escritor, fue Joe quien siempre estuvo ahí, quien estuvo para ella. Incluso también Joe estuvo casi 20 años poniéndole flores en donde ella está enterrada en el cementerio de Los Ángeles. Y como que de alguna manera fue Joe DiMaggio el que le impulsó para ir hacia la luz, el soltar todos esos miedos, todas esas creencias, todas esas cosas. Y cuando fue a la luz, bueno, o sea, me comentó que sintió un amor, es que sentir el amor divino, el amor de Dios es algo que no, para mí, ni palabras terrenales con lo que se pueda explicar. Y de verdad que él sintió tanto arrepentimiento, tantos años, ¿no? Tiempo desperdiciado, ¿no? Hablando en tiempos terrenales, de haber pasado ahí tanto tiempo en el tránsito por sus creencias. Porque claro, cada tránsito depende de las creencias que nosotros tengamos, sí. Y bueno, también, si entramos también en el caso de Wallis Simpson, la, la mujer por la que el rey Eduardo VIII abdicó a la corona británica. Si ahora entramos en ese capítulo, también Bueno, es algo que vamos a hablar un poquito, Alejandro, de este tema. Michael Jackson, según esa conexión que usted tuvo con él, dice que duró 4 años aquí,
hablando del tiempo Tiempos humano, terrenales, sí, tiempo sí, terrenal. El tiempo espiritual, eso es otro tema exacto. completamente diferente y puede ser 10 segundos. Eso lo hemos vivido todo el tiempo cuando tenemos Sí, estos encuentros cercanos a la muerte, que una persona pierde signos vitales por 5 minutos humanos, pero vive una experiencia impresionante que medirla en el tiempo pues es imposible. Pero Michael estuvo 4 años por aquí, decía que no quería dejar a sus hijos. Marilyn Monroe también estuvo un tiempo por aquí porque no se sentía merecedora. Esa es una característica que puede ser recurrente en el tránsito de los famosos. Pasa por lo regular en estas personas que han tenido, a veces yo cuando miro la vida de los famosos, Alejandro, yo digo, el costo que se paga en la vida humana por ser famoso es demasiado alto. Eh, sí, es muy alto. O sea, si a mí alguien me dijera, ¿a usted le gustaría ser famoso? Y no, sí. jamás, jamás. Que usted no pueda tomarse un café en la esquina que está en la mente de todo el mundo criticando, señalando, cuestionando, me miró, no me miró, me saludó, no me saludó. O sea, es un costo demasiado alto, demasiado alto. Y ese costo que ellos viven humanamente tal vez tiene algún tipo de repercusión al momento de su trascendencia. Sí, exactamente, exactamente. Y ahora que estás hablando de ese tema, fue lo que Diana también, en una de mis canalizaciones también, que tuve contacto con ella, también me comentó que ella al ser miembro de la familia real, princesa de Gales, futura reina de Inglaterra, la presión que tenía por parte de los paparazzis, por parte de las personas. Y eso ella misma justamente me explicaba eso, que no entendían que ellos también eran seres humanos, que eran seres con sentimientos, que todo lo que les podían decir también les podía afectar, porque eran humanos, no eran diferentes hacia nosotros. O sea que eso me hace recordar mucho lo que Diana me dijo en esa canalización. Y sí es un factor, bueno, realmente, como te he comentado antes, cada tránsito depende de la creencia de cada persona, de lo que cada persona crea, le hayan inculcado, ya sea famoso o no sea famoso. Porque ante los ojos de Dios, ante los ojos del Creador, todos somos hijos de Él y todos somos iguales ante los ojos de Dios. No hay Amén. nadie ni que sea más ni menos que nadie. Pero sí, sí, es un factor que me he encontrado mucho conforme he ido canalizando y escribiendo los capítulos del libro. Maravilloso. Vamos al siguiente caso. El siguiente caso que usted Sí, mencionaba. sí, Wallis Simpson, Wallis Simpson. Ella me relataba también, claro, ella también fue una mujer muy criticada en ese momento por la sociedad inglesa, por la sociedad británica. Claro, porque en ese momento, hablamos de los años 30, no estaba permitido el matrimonio ella era divorciada 2 veces y no estaba permitido, y mucho menos que fuese reina y que se casara con un rey, no estaba permitido. Y ella me comentaba también eso que justamente estábamos hablando, ¿no? De que las heridas que les podemos decir, las críticas por el simple hecho de ser famoso, y eso es ella justamente también. Wallis también lo que me relataba, que ella fue una persona también que se sintió criticada toda su vida, vapuleada, que no entendía la decisión que ella hizo por amor, porque fue por amor el que el rey Eduardo VIII abdicó por ella, fue por amor. Le importó muy poco la corona, lo único que quería era estar con ella, estar junto a la mujer, al amor de su vida. Y eso me contó ella, que se sintió muy criticada, muy vapuleada. Y me comentó, y hablando de esto también, me Sí, comentó de su tránsito hacia la luz, cuando ella fue hacia la luz, y me comentó de su encuentro con María Magdalena. Porque claro, María Magdalena también, ante los ojos de todo el mundo también, bueno, ante los ojos de la iglesia, la han puesto de prostituta, de ramera, le han dicho, la iglesia le ha puesto muchísimas etiquetas, ¿no? Y muchas cosas que por supuesto no son verdad, que por supuesto no son verdad. Y ella me comentó de ese abrazo que le dio María Magdalena, de ese amor que sintió de María Magdalena, como de que se quitara todos esos juicios, todas esas cosas, que ella era amor, que había hecho lo que había sentido su corazón y que no le tenía que prestar atención, ni le tenía que importar
lo que dijeran los demás. O sea, que me transmitió realmente algo maravilloso, algo maravilloso. Para mí el encuentro que Wally Simpson tuvo con María Magdalena, es más, hasta me emocioné muchísimo, hasta lloré, me sacié de lágrimas porque la verdad para mí fue algo muy, muy bonito cuando ella me relató todo eso. Alejandro, vamos a hablar de este tema que yo siento yo que es supremamente importante para el entendimiento de las personas que están con nosotros. Es una comunidad que agradezco mucho, que se ha venido reuniendo en torno al aprendizaje. Como todo en las escuelas, las personas que llegan por primera vez, que escuchan algo, que no lo pueden comprender, pues lógicamente, cuando nosotros no tenemos una formación o una educación espiritual, pues lo primero que hacemos nosotros es levantar el dedo, ¿no? Cargado de un montón de balas emocionales, y eso es completamente normal, y siempre son bienvenidos todos, bajo el respeto. Esa es la única condición que Exactamente. yo considero. No admito grosería, no admito nada de eso. Una persona que sea grosera no es bienvenida a esta comunidad. La persona respetuosa no tiene por qué creer o si creer, cada uno, eso es maravilloso. A mí me gusta cuando una persona dice, es que yo no creo, me parece maravilloso, porque lo dices del corazón. A veces no creer es no entender, y tampoco se trata de que tengan que creer. Se trata de que tengamos nosotros una apertura. Pero hay una creencia que usted acaba de nombrar, que sí me Sí. parece supremamente importante, que la comparto, porque a través de todo lo que yo hago aquí en el canal he venido entendiendo eso y que me parece maravilloso. Una persona, dos o tres personas en algún momento de la vida me escriben y me dicen, Cristian, yo creo en que el infierno sí existe. Y yo les respondo con cariño y con amor, si usted lo cree, tiene derecho a vivirlo. Tiene derecho a vivirlo. Y usted decía algo que me gustó mucho. Marilyn Monroe, cuando usted no nombraba a Marilyn Monroe, decía, ella no Sí. se sentía merecedora. Entonces, ¿qué pasaba con ella en ese estado? Estaba sufriendo, viviendo su propio infierno, porque seguramente tenía unas creencias, esas creencias ligadas con el Dios que me va a juzgar, con el Dios que me va a condenar. Entonces, cuando nosotros creemos que somos, que no somos merecedores del amor de Dios, sino que al contrario, Alejandro, que no, que el momento de la trascendencia me están recibiendo no sé qué, en su imaginario, pues se termina viviendo esa creencia que humanamente teníamos al momento de la trascendencia. Exactamente, exactamente. O sea, como bien he dicho antes, todo tránsito depende de las creencias que nosotros tengamos a nosotros mismos. Marilyn, por eso es lo que yo dije en la anterior entrevista, o sea, que el infierno, el infierno y cielo son estados de conciencia. Dios es amor, Dios es luz. Jamás nos puede castigar porque somos hijos de Él, somos amor, álmicamente, hablando álmicamente, somos amor y Él jamás nos puede castigar. Y eso es lo que nos limita. Eso es lo que nos limita. Las creencias que hemos tenido, las creencias que nos han inculcado. Es también lo que dice que me gusta mucho, también lo que habla Emilio Carrillo a la hora de hablar del tránsito, que nos creemos, ¿no? Que va a estar ahí San Pedro o alguien, un guía o alguien con un bastón para juzgarnos, para mandarnos al infierno por creencias, por muchas cosas. Y eso es lo que limita, eso es lo que le limita a muchas almas al pasar al otro lado. El juicio, bueno, también el apego también, no sé, a la familia, a una casa, a algo, las creencias también que tenga Los referente a la hijos, muerte, claro. también, o sea que sí, sí, es tal cual, es tal cual, es tal cual. Por Es que eso, esto que estamos hablando, Alejandro, es muy importante. Lo que hemos conversado es muy lindo, pero eso que estamos hablando es muy importante que todas las personas que están aquí conectadas lo tengan muy presente. Cuando nosotros hablamos de esa palabra que tiene una connotación tan pesada en la vida, ¿no? Se irá al infierno. Es que todavía está profunda, no está dormido espiritualmente, está roncando espiritualmente. O sea, ni siquiera está dormido, está en un sueño profundo, porque eso no existe. Si no hemos entendido que esto es una escuela de almas y no hemos entendido que el pecado es un error y no hemos entendido que cuando uno va al colegio, pues hay lecciones, ¿cómo se llama? Exámenes que uno aprueba exámenes. y otros que no, ¿cierto? Pues porque cometió un error y respondió mal, eso no significa condenación.
pero tenemos en el imaginario ese deseo de ser castigados. O sea, cuando digo ese deseo es que hay gente que insiste, no es que insiste, dice, es que el infierno tiene que existir. Yo amorosamente les digo, si esa creencia continúa es porque usted cree en un Dios castigador, no en un Dios de amor. Eso quiere decir que en su vida personal y humana, si su hijo hace algo, usted lo va a condenar el resto de su vida y lo va a desplazar el resto de su vida. Yo le hago esa pregunta a los papás. Si su hijo comete un error, el que sea, robó, mató, violó, lo que sea, ¿usted lo deja de amar? ¿Lo deja de querer? ¿No lo deja volver a su casa? ¿Lo aísla? Y la respuesta de cualquier padre es no, jamás. ¿Y cómo se compara el amor del hombre al amor de Dios? Por Dios, ¿cómo podemos siquiera imaginarnos eso? Es que el amor de Dios no tiene nada que ver con lo que hemos creído. O sea, el amor de Dios no hace separaciones, Ah, no es un amor de apego, no es un condicionado, amor. ¿Cómo no? condicionado. Si se porta bien lo Exactamente, quiero y si no se porta bien no lo quiero. exactamente, exactamente. O sea, el amor de Dios es infinito, Dios es amor, Dios es amor. Y tal y como dice también un curso de milagros, yo estuve un curso de milagros, que es como dice, Dios jamás pudo haber creado ni separación, ni odio entre sus hijos, porque todos somos parte de Él, todos somos una sola unidad de conciencia, todos somos los mismos, no existen otros. Y es por eso que venimos aquí, a reconocernos en amor y pasar por todas estas pruebas para entender qué es lo que somos realmente, seres espirituales y seres llenos de muchísimo amor. Sí, y esa reflexión que estamos haciendo, Alejandro, tal vez sea uh, lo más destacable de esta conversación, porque hemos llegado ahí. Miren ustedes, yo no tengo la menor duda de las canalizaciones de Alejandro, para nada. Claro que sí, es su testimonio, es su vivencia, como hemos tenido aquí personas que nos han dicho, yo fui apóstol del Maestro Jesús, y por supuesto que lo creo. ¿Por qué no creerlo si nosotros hemos venido de reencarnación en reencarnación y estamos en un tiempo especial para la humanidad? El tiempo que siento que estamos viviendo actualmente, hay un despertar maravilloso. Hay un despertar que está dándose. Tal cual. Hay un llamado hacia la espiritualidad de la inmensa mayoría. La prueba es precisamente un encuentro que tenemos nosotros en este canal, donde cada día llegan más personas y más personas y más personas, porque necesitamos encontrar esa paz y ese amor. Eso es una necesidad que tenemos nosotros. Vivimos, hay gente que tiene la casa de 1500 metros, Alejandro, y vive en un infierno, vive en un infierno. Tal cual. O personas que se sienten felices de que su pareja las maltrate y sienten que eso es una prueba de amor. O sea, en estos tiempos estamos generando cambios muy grandes. Y también está pasando algo muy lindo. Que eso que decía hace un ratico atrás, Alejandro, hay una generación nueva que está llegando, que cuando estamos hablando de estos temas es maravilloso. Ayer hablaba con una persona que me decía, mi hija de 6 años me habla y me dice, mamá, es que en mis vidas pasadas, mamá, un niño de 6 años, una niña de 6 años, hablando de su experiencia espiritual, escuchen eso, 6 años, y hablando con total naturalidad porque está en un estado de inocencia. Todo se pierde cuando entran las creencias a jugar un papel importante en la vida nuestra y entonces es, si no lo veo, no lo creo. Tal cual es así. O sea, todas las creencias que nos han inculcado en la iglesia, las religiones, o sea, cuando las religiones realmente fueron creadas por el ego, porque Dios no es separación, Dios siempre es unión. Dios unifica, Él no quiere ni guerras ni separaciones entre nosotros. Él es el mensaje que me da constantemente, que quieren que todos estemos en unidad, en armonía, en amor. Sé que en este plano, por la densidad que hay, es difícil que eso se proyecte siempre, pero tampoco es imposible, porque somos todos una unidad de conciencia, todos somos una unidad de conciencia, todos somos uno, y por eso no podemos juzgar a nadie, o sea, porque realmente todos dentro de nosotros somos amor, independientemente de que humanamente podamos cometer lo que se llaman errores, que para mí no son
errores. Para mí, digamos que son aprendizajes que tenemos que pasar, que tenemos que vivir. Para mí los errores no existen. Como almas, todas somos almas, parte del Creador, parte del amor, llenas de infinitud y llenas de todo, llena de todo. Y leí el otro día un comentario por ejemplo, de cómo va a ser así una persona como, por ejemplo, Hitler o Sí, Fidel Castro, por pura ignorancia, o sea, por no reconocerse realmente lo que son, por cierto, pura cierto, ignorancia. cierto. Por eso aquella frase para jamás olvidar, Señor, perdónalos porque no Lo saben lo saben, que hacen. exacto, exacto. Porque no saben. Y no saber significa ignorancia. Y por ignorancia cometemos muchos errores. Errores como estos, Alejandro, que ayer hablaba con mi señora y reflexionaba un poco en relación a eso y con mi hija mayor, con Mayra. Nosotros vamos y venimos en ese tránsito de la vida, ¿no? Desencarnamos, vamos, hacemos toda esa reflexión para volver otra vez al plano humano, llegamos al plano humano, viene el velo, nos recordamos y viene todo el proceso. Pero si lo pusiéramos en la practicidad de esto, mire que esto es una reflexión sin trascendencia y sencilla, pero pensemos en esto, Alejandro. Si yo vivo en esta casa y yo la mantengo sucia y descuidada y vuelta a nada y me voy, pero a esta casa voy a regresar, ¿cómo me gustaría encontrarla? ¿Cómo me gustaría encontrarla? Entonces, ya me gustaría encontrarla linda, aseada. Pues lo mismo hacemos nosotros con el planeta Tierra. Nosotros estamos aquí vivos, en este momento que estamos aquí, casi 1.800 personas conectadas, contaminamos, dañamos, no reciclamos, utilizamos con el consumo en exceso, o sea, todo lo que nosotros vivimos, nos vamos de este plano y en humanamente 100, 150 años, humanos no espirituales, regresamos a encontrarnos con lo que nosotros mismos dejamos. Si tuviéramos un poquito de conciencia, haríamos lo mejor de nosotros ahora, para cuando nos vayamos de este plano, en esta trascendencia, nos vayamos habiendo hecho lo mejor y habiendo dejado lo mejor. ¿Qué piensa usted de eso, mi amigo? Tal cual, tal cual, tal cual, es así, tal cual, es así. Y yo, para añadir algo por último, a lo que también tengo que añadir, es que también tratemos a los demás como queremos que a nosotros mismos nos traten. Sí, Nos tratemos con amor, con luz, con compasión. No los tratemos con ego, seamos misericordiosos, seamos amorosos. Sobre todo también apliquemos el perdón. Apliquemos el perdón porque detrás de todo eso siempre hay un aprendizaje, hay un acuerdo de almas, hay sí, karma que saldar. O sea que realmente nadie le hace nada a nadie porque son sí, lecciones de amor. Son lecciones de amor que acordamos antes de venir. Por eso aquí no hay nadie ni que es bueno ni malo. Y sí, todos cometemos errores, ¿no? sí, Humanamente, pero detrás de esos errores hay un aprendizaje. Por eso, aprender a perdonar, a tener sí, madurez espiritual, tomar sí, conciencia y mirar a sí, través de los ojos de Jesús, sí, como porque para mí Jesús fue el ser más evolucionado, más sí. Dios encarnado, para mí Jesús fue Dios encarnado, que miremos con los ojos de Jesús, miremos con los ojos de Jesús y Y dejemos Alejandro, tanto rencor y tanto odio. y un día entenderemos que no hay nada que perdonar. Exactamente, Llegar a ese exactamente. entendimiento es un proceso, cuesta. Yo entiendo a las personas que todavía no lo comprenden, pero si siguen trabajando, van a llegar un momento a entender lo que Alejandro está diciendo. Alejandro está diciendo, eso que nosotros llamamos malos, no los juzguen, no los señalen. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de almas para que algo se produzca en la experiencia y en el aprendizaje espiritual. Por lo tanto, juzgarlo es ignorancia. Tal cual. Segundo, cada vez que yo juzgo, me juzgo. Cada vez que yo señalo, me señalo. Cada vez que yo daño, me daño. Con esa sencilla reflexión, como también esta, cada vez que yo ayudo, me ayudo. Cada vez que ayudo al otro, me ayudo a mí. O sea, estos que son
que son como reflexiones tan sencillas, poco a poco irlas comprendiendo, nos pueden llevar a profundos cambios en la vida. Mi querido amigo, ha pasado una hora maravillosa. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Dios le bendiga. Lo felicito. Siga adelante. Usted es una persona joven, lleva su mensaje. Me encantaría que yo, cuando hubiera tenido 24 años, hubiera transmitido mensajes de amor. No, en los 24 años yo estaba en otra cosa completamente diferente. Pero celebro mucho que esta nueva generación aparezcan personitas como usted, que vienen con un mensaje de luz, de amor, que se exponen a la crítica Por supuesto. del que está dormido, no del que señala y dice esto es un... No se preocupe, siga adelante, que nosotros sabemos quién es el Padre, y el Padre pues da precisamente ese permiso a él de generar ese tipo de señalamiento, y a usted también con la capacidad de entendimiento de saber que si por desconocimiento crucificaron al maestro, pues imagínense qué va a hacer con uno. Muchísimas gracias. A ti, Cristian, y a todos os mando un abrazo muy, muy fuerte. Muchas gracias. No, a todos ustedes un inmenso abrazo. Muchísimas gracias por su compañía. Les hago una invitación ya, ahí, todos los que están en el chat, casi 1,700 personas que están en el chat, les acabo de enviar un link aquí por el chat. Los invito a que se conecten, que ustedes se logren conectar en unos minutos, solamente 4 minutos. Va a haber una conversación que sé que les va a encantar, en especial a las mujeres les va a encantar. Se llama ¿Cómo renacer después de una crisis? Es una conversación de una mujer española que se llama Susana Espeleta, que tiene un don maravilloso, y mi amada señora Sonia Prado, que tiene una conexión espiritual supremamente linda, y de esa conversación de estas dos mujeres van a vivir ustedes momentos supremamente hermosos. Ahí les estoy dejando en el chat el link, o ustedes pueden entrar al canal. Vamos a colocarlo aquí de forma rapidita, mi querido Alejandro. Me estoy tomando ahí un par de segundos. Puede entrar al canal de Sonia Prado en YouTube. A ver, aquí. Aquí está Sonia Prado en YouTube, y pueden conectarse con esta conversación que sé que les va a encantar. En solo 3 minutos. Un abrazo, mi querido amigo. Dios le bendiga. Gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros. Y me despido, como lo hago de manera diaria, recordándoles que por favor no critiquen a nadie, no señalen a nadie, no se desgasten en eso. Pidan sabiduría, pidan claridad, y sobre todo hagan de este día el mejor día de sus vidas. Un abrazo enorme, miles de bendiciones. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer.